Hola a todos, gracias por seguir acompañándome semana a semana en estas conversaciones en Tierra Movida. Mi invitada de hoy es Paula. Paula llegó a Canadá en el 2021, es filósofa de la Universidad Javeriana de Bogotá y vino a Canadá a hacer un doctorado en salud femenina en la Universidad de British Columbia. Quiero darte las gracias, Paula, por sacar el tiempo. Llevamos bastantes semanas tratando de lograr esta conversación y por fin lo hemos logrado, así que bienvenida a Tierra Movida. Muchas gracias, Catalina. Sí, definitivamente qué chévere que hayamos podido coincidir. Muy bien, pues pongamos un poco en contexto a la gente. Cuéntanos quién es Paula y cómo era la vida de Paula antes de venir a vivir a Canadá. Bueno, pues yo soy Paula, yo nací y crecí en Bogotá, Colombia. Toda mi familia es de Bogotá y parte del eje cafetero. Tengo un hermano, mi mamá, mi papá, toda mi familia cercana en Bogotá. Yo estudié filosofía, como ya mencionaste, hice una maestría en salud pública en Bogotá también, en la Universidad del Bosque, y trabajaba como consultora de comunicaciones estratégicas y como consultora en salud en Bogotá con diferentes agencias de cooperación internacional, con el gobierno, y esa era un poco mi vida antes de venir para acá. Parte del proceso de venir también tenía que ver con entender cuál era mi perspectiva profesional y hacia dónde quería moverme. Cuéntanos ahora cómo fue el proceso de escoger el país, de escoger la ciudad, la universidad también. ¿Qué te llevó a decir que era Canadá? Sí, yo creo que fue una coincidencia. En mi proceso y durante, digamos, para poder decidir que quería hacer un doctorado, que fue la primera decisión, digamos, antes de Canadá, antes de cualquier cosa, quería hacer un doctorado. Y quería hacer un doctorado porque era un poco un requerimiento, un paso necesario de mi vida profesional. Y entonces yo empecé a googlear doctorados y quería que fuera un doctorado que fuera en salud de la mujer, pero que recibiera gente que no era doctora, o sea, que no era médico. Entonces, eso era un reto gigante porque todos los doctorados de salud de la mujer requerían que yo fuera doctora, hicieran en otro país, pues que el título fuera homologado y bla, bla. Entonces, googleé y googleé mucho durante mucho tiempo. Yo no sabía las fechas en que empezaba, las fechas en las que tenía que aplicar, no tenía ni idea de nada de eso. Pero empecé a googlear como más o menos un año antes, o no, quizás un año y medio antes de empezar, de poder ser aceptada, etcétera. Y en ese proceso hablé con mucha gente que había hecho doctorados, amigos, etcétera, y ellos me decían, bueno, pues el problema del doctorado es que no todos los países financian el doctorado. Y yo, bueno, entonces necesito buscar uno que sí lo financie, porque pues, ¿cómo voy a hacer? El caso es que con eso la lista se redujo significativamente hasta que un día, googleando, encontré la Universidad de British Columbia. Yo nunca había escuchado de la Universidad de British Columbia, la voy a llamar UBC a partir de ahora, que es como la llaman acá también. Y bueno, UBC tenía una lista de profesores y vi una profesora específicamente que era como si la hubieran mandado a hacer, o sea, era perfecto todo el perfil, toda la investigación, todo, y yo dije, no, lo máximo. Y luego miré hacia, me acuerdo que era como la izquierda de la pantalla y decía, tienes que tener la aprobación de la profesora para poder aplicar al doctorado. Y yo dije como, bueno, pues le escribo y ahí vamos bien. Y entonces le escribí un mensaje a esta señora y fue la única vez que escribí algún doctorado. O sea, yo no volví a aplicar a ningún otro. Dije, bueno, si este fue y si no, pues me quedo en Colombia. Y así un poco empezó el proceso. Ok, y a partir de allí, digamos, ya cómo avanzó más el tema. Me da mucha curiosidad saber si todo el proceso tú lo hiciste por tu cuenta de manera autónoma o alguna agencia que te acompañó. Esto porque también me da curiosidad saber qué tanta información tuviste o qué poca información tuviste previa al viaje y previa a la decisión. Sí, no lo hice sola. Lo hice Mm. sola y lo hice siguiendo mi intuición, que yo creo que me ha funcionado muy bien hasta ahora en términos del proceso migratorio. El tema es que yo le escribo a esta señora, a esta profesora, y le digo, mira, esta es mi hoja de vida. Yo mando mi hoja de vida en inglés como yo pensé que tenía que ir, o sea, también ingenuidad y bueno, y le digo, me parece súper chévere tu trabajo, yo quiero trabajar contigo, tal. Corro con la suerte, y digo corro con la suerte porque no sé y no creo que este sea el caso de otras personas en el entorno por lo que he escuchado, pero que ella me contesta como a las 2 o 3 horas y me dice, hola Paula, sí, hagamos una entrevista
con mi colega y hablamos. Y yo, Dios mío, ¿y ahora yo qué le voy a decir a esta señora? Yo no tengo ni idea de qué proyecto doctorado, nada. Y ahora, muchos años después, y quizás me adelanté a la conversación, pero muchos años después me doy cuenta, yo no tenía ni idea a qué estaba viniendo a hacer en el doctorado. O sea, yo tenía una visión muy diferente de lo que iba a ser la experiencia doctoral. El caso es que yo hago la entrevista con ella y ahí empiezo a entender muy poquitas partes de cómo funciona el proceso. Ella me da una carta en la que dice que ella me va a financiar y que ella me va, que no es que me financie, sino que me va a pagar por hacer la investigación y que ella va a ser mi supervisora por los años del doctorado. Y con esa carta yo me voy a la universidad y hago todo el proceso de aplicación de la universidad. Lo bueno de una universidad como UBC, que es una universidad muy, muy, muy grande, es que tienen unos sistemas que están muy organizados. Entonces, a mí hubo alguien en el programa que me cogió de la mano todo el proceso de aplicación a la universidad. Entonces, mis supervisoras que habían ya decidido en ese momento, revisaron toda mi aplicación. Esta persona del programa me llevó paso a paso a entender cómo tenía que hacer toda la aplicación y me guió a una cosa que tiene UBC también, que es la Oficina de Estudiantes Internacionales, que básicamente son asesores migratorios no certificados, pero que conocen cómo funciona el proceso y te guían con absolutamente todo. Y es un servicio gratuito que tiene UBC al que tú puedes acceder tantas veces quieras. Es decir, si yo tengo una pregunta, por mínima que sea, yo me meto a su Zoom y ellos me hacen una consulta y listo. Entonces, con eso, con ellos hice todo el proceso, con el programa hice todo el proceso de aplicar a la universidad, etcétera, y ahí sentarme a esperar. Y sentarme a esperar fue que pues yo me senté a esperar y les escribía un correo cada semana. O sea, a la señora del programa, yo, hola, ¿qué más? ¿Qué sabes del programa? No. Y tengamos en cuenta que esto era 2020, yo apliqué en 2020, era COVID, no sabían muchas personas no sabían qué iba a pasar, etcétera. El caso es que yo no avancé absolutamente nada en la aplicación a la visa hasta que no tuviera la respuesta de la universidad. Como les digo, no apliqué a ninguna otra universidad, entonces básicamente mi decisión era o me vengo a este doctorado o me quedo en Colombia y sigo trabajando. Yo acababa de empezar a trabajar en un lugar súper chévere, un proyecto súper interesante, entonces dije, bueno, pues como que las dos opciones son chéveres. Me llega la aprobación, la carta de la aprobación de la universidad, y con esa carta me dice la señora del programa, con esa carta aplicas a la visa. Ujú. Y yo, muy honestamente, hice el paso a paso tal y como está en el portal de visas de Canadá, que me parece que es la cosa más intuitiva que existe. O sea, te dan el paso a paso, te dan un listadito. Yo soy una persona de listas, a mí me gusta que me digas todo claramente qué tengo que hacer, y ellos te dan una lista, un formato, como que siento que no hay pierde en ese sentido. Ujú. Te dicen dónde tienes que poner cada cosa, etcétera. Yo no me acuerdo haber tenido muchas preguntas en ese proceso. De nuevo, otra ventaja de hacer un doctorado es que tiene unas condiciones muy diferentes a hacer cualquier otro programa de estudios en Canadá en términos de la visa. Entonces, por ejemplo, a mí no me pedían que yo no tenía que tener muchísima plata en mi cuenta bancaria para que me dieran la visa, porque ellos entendían que la universidad me iba a dar una financiación para hacer la investigación. Entonces, ese tipo digamos, retos de aplicar a la visa que he escuchado con muchas otras personas de mi entorno, yo tuve la fortuna de no tener que pasarlos por las características de mi programa. Em, y así apliqué, hice todo, llené mis formaticos, pasé mis papeles, hice las traducciones, etcétera, etcétera, y apliqué y ya. Y se demoró como, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo, de nuevo era COVID. Era COVID y además tuve otro contratiempo que fue que había paro en Bogotá, entonces tenía que hacer mis biométricos, mis huellas, poner mis huellas, y cerraron la oficina porque había paro. Entonces me llegó una carta que decía, ha sido rechazada, la visa ha sido rechazada, y yo, Ay. no, entonces yo me metí, y esa es otra cosa súper interesante, me metí a cuánto link había de la cosa de migración de Canadá, y mandé correos a todos, o sea, mandé formularios a todos los links, pasando las pruebas de que había un paro y yo no había podido ir a presentar mis biométricos. Y respondieron súper rápido. Entonces, esa es otra cosa chévere, que tienen unos sistemas de información, yo no sé, que están bien organizados, entonces siempre hay alguien que te responde para bien o para mal. Ya, y así me llegó la visa haciendo como el paso a paso, pues sola. Bueno, y llegaste en el 2021 como en septiembre, más o menos, ¿verdad?
como para esta época, Llegué hace, sí, el 13 de septiembre. hace 3 años. Sí. Ese primer día para muchos es, bueno, ya hablaremos más adelante si viniste con la idea de quedarte o esto es una cosa transitoria, pero más allá de eso, ese primer día cuando uno llega solo o acompañado, como llegues, pues un día que queda muy grabado en la memoria para, yo me atrevería a decir que todo el mundo. ¿Cómo fue para ti ese primer día? Pues pucha, recordemos que seguíamos en pandemia, entonces una de las cosas más difíciles para mí antes de venir era que yo no podía viajar si no tenía una vacuna que fuera aprobada por Canadá. Entonces tuve que mover cielo y tierra para poder vacunarme con la vacuna que estaba aprobada por Canadá, y no lo logré. Entonces tuve que hacer 3 semanas de cuarentena en Canadá apenas llegué. Sola, 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 eh, en UBC, en un housing que te daban en UBC, que tuve que buscar también sola. O sea, eso fue como un proceso ahí de investigación, de encontrar la manera más barata también, porque necesitaba que me llevaran comida y bueno, claro. Entonces fue un video, porque obviamente todos los aeropuertos estaban en formato COVID, tenía que hacerme la prueba. Yo obviamente sentía que tenía COVID cada 5 segundos antes de hacerme la prueba. Yo era como, ¿qué iba a hacer? ¿Me van a devolver? ¿Me van a deportar? Todo. Em, y es mi primera vez viviendo por fuera de Colombia, por fuera de Colombia en general, pero además en un país que no habla mi idioma, en el que si bien yo sabía hablar inglés, pues es muy diferente hablar inglés en una reunión a, señora, yo no tengo COVID, mire mi prueba, le voy a explicar, cuénteme cómo meto el palito en el cosito y etcétera. Mm. Entonces me acuerdo de llegar con todas mis maletas, pasar por todos los protocolos de bioseguridad del aeropuerto de Vancouver. Me acuerdo que la primera cosa que vi fue, ellos tienen unos como tótems, como monumentos de las comunidades indígenas de Canadá en el aeropuerto de Vancouver, que son gigantes. Me acuerdo de eso y decir como, "Ah, o sea, estoy en otro lado, esto ya, aquí ya empezó, o sea, se vino esto con toda, pues salir, coger el taxi que me iba a llevar a UBC y ver todos los árboles canadienses. Yo los llamo árboles canadienses, que son como los pinos que tú ves como en el oso yogi, y Ujú. estar, pucha, estoy en Canadá y ver las banderas y todo. O sea, como que era una experiencia muy loca haber logrado llegar hasta ahí, porque se me había olvidado todo el esfuerzo que había sido llegar, o sea, todo el proceso. Y bueno, ahí tuve que pasar, como te digo, 3 semanas en cuarentena, sola en un cuarto chiquitico, ya dando vueltas en círculos, porque afortunadamente estaba cerrando mi otro trabajo y había empezado clases desde Colombia del doctorado. Entonces estaba ocupada pues, Ujú. pero, pero fue muy retador porque lo único que yo podía ver de Canadá era el edificio que estaba al frente mío en UBC por 3 semanas. Y emocionalmente hablando, ¿cómo te sentías? No, yo estaba muy emocionada, o Ah. sea, yo estaba como, ya quiero estar ahí. Por ejemplo, yo no sabía cosas que luego aprendí, pero yo no sabía, por ejemplo, que yo nunca tenía que ir a la universidad porque mi doctorado era en salud y ellos no tienen, o sea, me tocaba estar en un hospital. Entonces Mm. yo estaba emocionada por ir a la universidad, por cómo iba a ser todo. Yo pensé que Vancouver era súper como chiquito, es chiquito, pero me lo imaginaba más chiquito. Todo eso ya está, como ya estoy lista para salir y ver qué hay para hacer. Paula, cuando nos embarcamos en un proyecto tan importante como el de movernos a otro país, pues es inevitable tener expectativas. ¿Cómo te imaginabas o cómo te proyectabas Canadá cuando ya empezaste a ver que la cosa se estaba materializando y aún no llegabas, pero ya empezabas a ver que, bueno, listo, los biomédicos, las huellas digitales, esto, la otra cosa? Ahí, ¿qué idea te empezabas a formar de Canadá? Más allá de la que obviamente toda la información que uno puede acceder por medio de Internet, pero ¿cuál era esa expectativa al llegar? Yo tengo que ser súper honesta, y es que yo no busqué cosas. Por ejemplo, yo no sabía que Vancouver qué, o sea, yo no sabía, no sé si eso fue un error o no, pero yo estaba como, tenía los ojos en el doctorado tanto que creo que olvidé por completo ver que era Vancouver, que era Canadá, yo para dónde iba. O sea, como que yo decía, pues Canadá suena chévere y por lo que yo sé es un lugar seguro, como que voy a estar bien.
Entonces no me tomé el tiempo de mirar muchas cosas. Escuchaba muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando dije que venía para Canadá en el trabajo que tenía, yo trabajaba en salud, en un programa, en un proyecto de salud, y trabajaba con un doctor que había trabajado mucho tiempo como en temas en Bogotá y bla, bla, bla. Me dijo, ay, sí, súper chévere Vancouver porque yo estuve allá para ver el trabajo espectacular que hacen en prevención de drogas. Y yo, ay, súper chévere, pues voy a ir a mirar a ver qué hay para hacer. El primer choque fue como, yo lo llamé y me acuerdo decirle como, ¿cómo así que el trabajo es súper chévere que estás hablando? Entonces, este tipo de pequeñas cosas, como que las escuchaba, pero yo no hice un trabajo súper fuerte de entender qué pasaba acá, o sea, cómo era la vida acá, la verdad. Por ejemplo, no sabía que el mar estaba tan cerca, que el agua estaba tan cerca, no sabía que tenía una idea de que había un parque gigante que era súper chévere, pero no, y yo iba a vivir ahí cerca porque ahí conseguía apartamento, pero no, pues como que no le di importancia y luego cuando ya lo vi yo era como, Dios mío, me acuerdo mucho que había una conocida que vivía acá en la isla y hicimos una videollamada y me mostró su casa y su casa era como en madera, como las películas, pues, y yo como, Dios mío, las casas deben ser allá en Vancouver, deben ser igual, bla, bla, bla. Obviamente no, es una ciudad normal, pero sí, como que no hice el trabajo, entonces no sentí tanto el contraste expectativa-realidad, digamos, en el gran esquema de las cosas, no sentí tanto ese contraste porque no sabía mucho. Tú mencionaste ahorita el tema de las drogas o de la prevención de las drogas y yo sí creo que ese es un choque para, por lo menos para los colombianos, al llegar a cualquier ciudad grande canadiense, y es que hay mucha gente viviendo en la calle y hay mucha gente muy llevada por la droga, pero yo me atrevería a decir que en Colombia, por supuesto que se ve eso, por supuesto que tenemos una problemática que no solamente está ligada a la droga, sino pues todo el tema de la pobreza y el no acceso a los servicios básicos. Pero aquí el tema del consumo de droga es muy, muy fuerte y además está en todas partes. También siento un poco que, como mi experiencia en Bogotá, es como que no en todas partes te encuentras personas drogadas tiradas en la calle. Obviamente hay personas en condición de lo que le llaman aquí homeless, que no tienen dónde vivir, y pues eso deriva de una serie de situaciones. Pero ¿cómo te impactó a ti ver eso? Porque digamos que aquí en Canadá, no sé en Estados Unidos y en otros países como sea, el fentanil es un gran problema de salud pública y la gente que está adicta a esa droga pues está completamente llevada y uno lo ve por todas las calles por donde uno transita en el día a día. ¿Cómo te impactó eso? Sí, pues me impactó de muchas maneras. Yo siento que la primera vez, un día estaba yo caminando y mi propósito era ir a Chinatown. Y yo quería ir a Chinatown porque me parecía súper chévere, quería ir a ver, de pronto comer algo, tarara. Empecé a caminar y me encontré con una calle completa, muy larga, o sea, yo no podía ver el final, llena de personas en la calle, en otra, o sea, ellos no estaban ahí, estaban en otro lugar. Y mi primer instinto, muy bogotano, lamentablemente, fue para cambiarme de calle, porque dije, como obviamente yo soy víctima, o sea, aquí algo me va a pasar. Estoy en peligro. Ujú. Exacto, pero luego me empecé a dar cuenta que ellos no sabían que yo estaba ahí, o sea, ellos estaban tan en otro lado que yo no era como un objeto de que me iban a hacer algo, me iban a robar, no tenía ninguna intención de lidiar conmigo. Y me dio mucho miedo, pero me dio mucho miedo por ellos, porque había gente muy joven, había gente, o sea, cualquier cantidad de distintos tipos de gente. Y yo creo que ha sido un proceso al que a mí me hubiera gustado ponerle más atención, como desde la perspectiva del trabajo que yo hago como saludista pública. Y recientemente me he conectado mucho con el tratar de entender el tema porque siento que me he enfrentado a él de una manera muy crítica en el sentido en el que quiero entender por qué llegaron a este lugar, o sea, por qué Vancouver permitió que esta situación siguiera creciendo. Y Vancouver y Canadá en general, pero mi experiencia personal, Vancouver permitió que esta calle siguiera creciendo, 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 creciendo. Y quiero entender por qué esto parecía una buena idea. Y para algunas personas sigue pareciendo una buena idea y sigue haciendo sentido y tiene que ver con harm reduction y con reducir el daño que se puede hacer y reducir las implicaciones que tienen en términos de transmisión de enfermedades, etcétera. Pero también entender que hay
decisiones de por medio y que hay gente que decide o que esta es una forma de vida que le resulta atractivo, deseable o más fácil que otras formas de vida. Entonces, definitivamente ha sido un ejercicio muy reflexivo para mí de tratar, te podría decir que no tengo ninguna posición, o sea, no he logrado tomar una posición porque es un problema muy complejo, es un problema muy triste, siento que hay mucha gente haciendo muchas cosas al tiempo, tanto que se vuelve como confuso. Em, y creo que da cuenta un poco de un tema que seguramente lo tocaremos más adelante, pero que tiene que ver con como el ambiente canadiense, lo quiero llamar provisionalmente, como hay una sensación de soledad, de falta de comunidad, de nostalgia casi en Canadá que yo percibo y que siento que tiene unas consecuencias. Unas de esas pueden ser también, por ejemplo, el aumento significativo de consumo de sustancias psicoactivas a ese nivel, obviamente. Pero sí, definitivamente es una de las cosas más inesperadas. O sea, yo no esperaba encontrarme eso. Sí. Hemos hablado en este podcast, en diferentes entrevistas sobre eso, cosas inesperadas. Quiero que giremos un poquito hacia cosas inesperadas positivas. Para ti, me imagino, fueron muchas porque como nos decías hace un rato, pues tú venías casi que en blanco, o sea, tú no traías casi que ningún tipo de expectativa. Hablemos de una o dos cosas que nos quieras compartir que te hayan parecido como esto no tenía ni idea que pasaba y qué buena sorpresa. Sí, yo creo que, pucha, tengo que decir que se entremezclan con las malas, es muy raro. La experiencia de migrar a Canadá es una experiencia muy rara, pero yo creo que una de las cosas para mí en lo personal es que los procesos tienen un orden. Desde que tú estás haciendo la visa hasta que tú haces los taxes, que es la cosa más confusa a la que uno se tiene que enfrentar en el mundo, hacer los impuestos en Canadá, pero todo tiene un proceso. Y en ese sentido, es sencillo transitarlo a pesar de que no funcione. Quiero decir, yo tuve muchos problemas haciendo mi primera declaración de impuestos acá, porque que la universidad, que la beca, que el TER, que da. Y fue súper frustrante el proceso, pero había un proceso. Yo sabía que tenía que ir con mi numerito y hacer esto y tarara, y había un paso a paso. Entonces nunca sentía el temor de voy a quedar engrampada en este proceso y nadie me va a salvar. Y Ujú. eso me pareció muy positivo porque ya luego el siguiente año yo ya sabía cuál era el proceso y entonces seguí los pasos. Y cada proceso migratorio que yo hago, cada tema que yo hago acá tiene un proceso y es súper claro y yo siento que eso yo no lo tenía en Colombia al menos. O sea, en Colombia como que yo sentía que entraba un universo infinito en el que probablemente yo iba a tener que pagar plata y no iba a saber por qué. Entonces, eso yo siento que es algo inesperado, que fue muy positivo y cosas más sencillas de la vida cotidiana como el transporte funciona maravillosamente. Es espectacular ir, no me importa montarme 2 horas en un bus porque va a ser súper cómodo, súper fácil, no tengo cosas inesperadas, hay una pantallita que me dice cómo voy y listo. Como ese tipo de cosas de la vida cotidiana me parecen chéveres. Hay un montón de apoyo en términos de no sé, existe un food bank para personas cuando no tienen la suficiente plata porque son conscientes de que esta ciudad es demasiado cara y que el pago mínimo no te va a llevar a ningún lado. Y pues luego podemos, si quieres, también entrar en detalles sobre en qué trabajé y qué he hecho, pero hubo un punto en el que yo tenía que ir al food bank y tuve, me acuerdo mucho, un conflicto emocional porque yo decía como fue pucha, pero yo estoy acá en la universidad, estoy haciendo un doctorado, me están pagando por hacer el doctorado, tengo este trabajito en tal lugar, ¿yo qué hago acá? Y luego empecé a mirar a mi alrededor y decía, bueno, pero creo que todos estamos en la misma posición y es que esta ciudad es absolutamente cara y pues este es un apoyo que está para todos. Y entonces empecé, o sea, mi conflicto moral empezó a bajar un poco porque entendí que yo también formaba parte del grupo que podía ser ayudado por ese tipo de servicios. Eso me parece súper positivo y de nuevo está organizado, hay un proceso, tienes una tarjetica, o sea, es como que no hay sorpresas en ese sentido. Yo creo que esas fueron algunas de las cosas inesperadas positivas. Vamos a voltear un poco hacia la experiencia de estudiante internacional y es que los estudiantes internacionales en Canadá pues enfrentan una serie de desafíos que pueden afectar tanto su rendimiento académico, en tu caso, digamos, la investigación, como la vida diaria y, digamos, de manera emocional. Como ya sabrás, hubo este año, a principio de año, en el enero de 2024, pues una serie de cambios a las políticas migratorias que, bueno, ya nos dijiste hace un rato,
mi tratamiento ha sido diferente porque yo vengo es a hacer una investigación, pero digamos que el ambiente general en todo Canadá con el grupo poblacional de estudiantes internacionales está un poco como movido por todas las políticas que han cambiado y las que se prevén que van a seguir cambiando. ¿Cómo crees que esos cambios te pueden afectar a ti o pueden afectar el proyecto en el que tú estás? Sí, bueno, si bien yo estoy haciendo una investigación, yo estoy dentro de la sombrilla de estudiante internacional, entonces todo lo que pase con eso me afecta. Y ha sido un proceso muy difícil, digamos, más por lo que yo pienso del proceso. Es decir, siento que ha sido muy injusto con los estudiantes internacionales, pero también entiendo un poco de dónde viene, pero siento que ha sido injusto con los que estamos acá. Yo siento que cuando yo llegué, a ver, a mí me dan una financiación por mi investigación, pero esa financiación no, como dirían las mamás, como se queda en una muela, mejor dicho, o sea, no alcanza para hacer absolutamente nada, entre otras porque yo tengo que pagar la matrícula, yo tengo que pagar los servicios, o sea, como que tengo que pagar las cosas de la universidad además de la vida. Pero entonces hay un montón de ofertas de como subir ese salario, como ellos lo llaman, entonces tú haces asistencias de investigación en otros proyectos y bla, bla, bla. Y eso es lo que se considera como trabajo on campus, es decir, como dentro del campus tú trabajas en esas cosas y entonces eso tiene unas reglas diferentes. Mm. Pero luego las nuevas reglas, hasta donde yo entiendo, afectan el trabajo que tú puedes hacer también off campus, que pues es otro trabajo que tú haces. Entonces yo, por ejemplo, desde que llegué, como a los 3 meses que llegué, empecé a trabajar en una licorera, que eso ha sido otro proceso emocional completamente diferente. O sea, no, esa es otra entrevista, yo creo, porque es otra cosa completamente diferente, pero yo trabajaba por el absoluto mínimo en esa licorera y cuando yo empecé a trabajar ahí, la norma era que yo solo podía trabajar 20 horas mientras estuviera trabajando, mientras estuviera perdón, en año académico. Entonces, de enero a mayo, etcétera, etcétera. Y yo, perfecto. Luego se supone que te la abrían en verano a 40 horas, pero resulta que por mi tipo de programa yo no tengo vacaciones de verano, entonces yo sigo estudiando. Entonces yo sí tenía, pero no tenía la posibilidad de subir a 40 horas. Luego, en noviembre del 2022 creo, dijeron, bueno, 40 horas a todos los estudiantes internacionales. Y yo, ¿qué? No se diga más. O sea, yo 40 horas me metí a ser licorera, pero tenía 3 asistencias de investigación y el doctorado al tiempo porque necesitaba aprovechar al máximo las 40 horas que me daban afuera del campus, por si acaso las quitaban y eventualmente las quitaron y Ujú. devolvieron a 20 horas. Ahora, de nuevo, yo tengo una posición como privilegiada en el sentido en el que yo puedo hacer asistencias de investigación, pero además yo tengo algunas consultorías en Colombia, entonces puedo hacer como algunos, jugar como con algunas cositas, Ujú. pero para quienes están solamente limitados a hacer el trabajo acá de 20 horas on campus es absolutamente devastador, porque tengo compañeros en la licorera que están haciendo sus carreras, que son chiquitos, están haciendo sus carreras de De pregrado, pregrado. vienen como sus familias los mandan a Canadá y el único sustento que tienen es lo que hacen en las 20 horas y pues en 20 horas a la semana con un salario mínimo de nuevo no te alcanza para absolutamente nada. Entonces ha sido difícil esa transición, sobre todo verla en otros, porque yo tengo la fortuna de ya estar cerrando mi trabajo en la licorera, entonces ya no tengo que ir tanto y tengo otras fuentes, pero para ellos en este momento en el que están arrancando sus carreras de pregrado, pues para mí es muy difícil ver cómo esos cambios se hacen, quizás no considerando tanto el costo de vida para un estudiante de 20 años que está haciendo un pregrado. Sé que ahora la subieron a 24, que pues bueno, pero pues como que no hace tanto la diferencia. Y tú estás exponiendo una realidad por la que pasamos todas las personas que vivimos en Canadá, migrantes, no migrantes, nacidos, no nacidos, canadienses, residentes, el estatus que tenga, y es que un gran porcentaje de la masa poblacional tiene que tener más de un ingreso para poder vivir en unas condiciones, digamos, mínimas, porque el costo de vida en este país es muy alto. Ha incrementado brutalmente, digo que a raíz de la pandemia, tal vez.
y pues tener un solo ingreso, pues no alcanza, no alcanza. Y bueno, como tú dices, tienes la fortuna de tener el ingreso de varias investigaciones, más la de la universidad, pero igual así te tocó voltearte a ver qué trabajo te salía y bueno, conseguiste el de la licorera, pero es algo que además le pone a uno como migrante una carga pues muy fuerte, porque entonces, para mi caso, tengo familia, tengo hijos, yo por lo pronto solo tengo un trabajo, pero no me imagino yo teniendo un segundo trabajo, porque entonces ¿a qué horas voy a compartir con mis hijos? ¿A qué horas los voy a criar? ¿A qué horas los voy a ver? ¿A qué horas tengo que hacerlo de la casa? Entonces, expones un tema que es muy interesante evaluar, investigar, observar de la realidad del canadiense, del que vive en Canadá. Para bien y para mal, diría yo. Es decir, tener tres trabajos no está bien. Yo no creo que eso sea calidad de vida. Y yo creo que eso es algo que cualquier persona que venga a vivir aquí tiene que saber. Obviamente, a menos de que le ofrezcan un trabajo, jote, pero esa es la realidad y todo el mundo lo hace. Ahora, lo que yo aprendí también llegando acá fue a quitar todas las capas de, pero es que yo estudié en la universidad y tengo una maestría y porque estoy, no, y lo aprendí día uno, o sea, caminando, buscando dónde iba a trabajar. Cuando encontré el trabajo en la licorera, me pareció lo máximo y lo disfruté un montón y se volvió mi espacio también para no pensar en el doctorado y no pensar en algo, no, estaba pensando yo ahí en lo que estaba pasando en el momento y se volvió casi que terapéutico. Entonces yo creo que también fue un aprendizaje súper bonito y una cosa inesperada y fue quitar todas las capas de lo que uno cree que al que tiene posiciones o lo que sea que uno trae de Colombia y ya como apostarle más como, bueno, esto es de sobrevivir y aquí estamos, mejor dicho, eso, pues buscando cómo vivir. Paula, vamos a hablar un poquito, si te parece, sobre tu experiencia estudiando, entre comillas, en una universidad canadiense. Volvemos a que tú estás haciendo una investigación, no estás sentada en un salón de clase recibiendo una cátedra de un profesor, pero ¿cómo ves tú las diferencias hasta ahora de tu experiencia de haber estado sentada en un salón de clases en la Universidad Javeriana y ahora estar en un entorno académico en la Universidad de British Columbia? ¿Cuáles son esas diferencias? Y es heavy, es heavy y yo creo que pues yo tuve que ver algunas clases el primer año de doctorado y ya luego fue como investigación. Y justo ayer estaba hablando con una amiga sobre esto porque es muy difícil y yo creo que no sé con qué tiene que ver y tendría que compararlo. Me encantaría como hablar con otra estudiante colombiana que venga a hacer un doctorado y cómo comparar experiencias, pero yo siento que yo no sabía qué estaba pasando durante mis primeros 2 años de doctorado, yo no entendí nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. O sea, como que yo vivía en el paso a paso, como respondiendo a estímulos, casi como respondiendo a cada cosa que pasaba y toca entregar esto, lo entrego, toca hacer esto, lo hago, toca hacer esta investigación, lo hago, pero yo no entendía como la gran imagen o el gran esquema de lo que estaba pasando en el doctorado. Em, yo siento que es una academia demasiado competitiva. Entonces tú te enfrentas a tener clases con, no sé, yo mis clases de mi primer año tenía mezclada gente de doctorado y gente de maestría y yo veía clases con niñas que estaban haciendo maestría a los 22 años y sabían 80 veces más de lo que yo sabía. O sea, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y ellas eran, pero claro, porque haces el churururururu y lo combinas con no sé qué y yo, ¿de qué hablas? Muchas de mis grandes amigas de mi grupo de investigación son casi 10 años menores que yo, absolutamente brillantes, con años de experiencia en voluntariado, años de son presidentas del grupo del Tarará, o sea, quiero decir, se nota que casi que han sido entrenadas durante toda su vida. Estoy hablando de canadienses porque mi grupo está mayoritariamente conformado por canadienses y eso es otra cosa. Que han sido entrenadas toda su vida para llegar a este momento. Ese no fue mi caso. Yo trabajé durante toda mi carrera de filosofía, trabajé durante toda mi maestría eh, y como que y casi que lo hice así como, pero esa no era mi vida, mejor dicho. O sea, lo hice porque me gustaba, porque me apasionaba, me parecía chévere, pero no podía dedicarle 100% de mi vida a hacer solamente eso, lo cual hizo que seguramente se me perdieran muchas cosas en el camino. Ellas no, ellas están absolutamente enfocadas con caballos en la carrera, en el proyecto, en tal. Obviamente son estudiantes triple A. Si tú comparas mi hoja de vida académica canadiense que existe, o sea, se llama como la hoja de vida académica canadiense, con una persona, con una compañera mía que tiene mi misma edad, mis mismos estudios,
mis mismos años de experiencia, ella me arrasa, pero en cualquier aplicación, en cualquier beca a la que uno aplique, etcétera. Y tiene que ver, obviamente, con que ella es brillante y todo, pero también tiene que ver con el hecho de que toda su vida fue organizada de una manera en la que ella llegó a este momento. Y Ujú. ahí yo siento la desventaja y ahí yo siento la diferencia, el privilegio también. En, y digamos, fue un choque muy fuerte para mí porque yo me di cuenta de que si bien yo soy buena en lo que hago y me gusta y soy apasionada y me dedico, y me decían mis amigas, ¿y por algún motivo llegaste hasta allá? Y yo, pues sí, por algún motivo me habrán aceptado en la universidad. Todo el tiempo estuve cuestionándome y estoy cuestionándome, pero más en los primeros 2 años, porque estaba acá. Y tuve que necesitar mucha gente que terapia, o sea, obviamente yo hago terapia todos los meses, etcétera, pero mis amigas, mi familia, mi terapeuta, que me recordara no que yo era brillante, sino que la gente que estaba acá no era bruta para haberme traído. O sea, que había algo que yo tenía que había sido para ellos como, ah, ok, esta loca puede hacer esto y puede venir, porque ellos tienen mucha experiencia, porque son una universidad gigante, porque tal. Pero yo no me comí el cuento y me sentí absolutamente abrumada por mi entorno y como quedada, como que decían algo y yo era como, esperen, ahí voy. O sea, como que yo llego, pero llego lento. No sé si me fui por las ramas, pero bueno, ahí está. No, está perfecto porque me abres paso a lo que te quería, un tema que quería tocar contigo y es que hablemos un poco sobre la identidad cultural. Acabas de relatarnos algo que es muy del día a día, pero creo que no muchas personas tienen la habilidad, número uno, de reconocerlo, de verlo, de observarlo y además de ponerlo en palabras. Casi que como que uno asume que es que esto es así. Y como que casi que ni lo cuestiones ni lo menciones, pero es una realidad, es así. Y entonces, hablando sobre identidad cultural, a mí me interesa mucho saber, digamos, ligado a ese tema de la academia, en el cual estás sumergida, no sé, el 80% de tu tiempo, ¿cómo ha sido tu experiencia más allá de la academia sumergiéndote en esa cultura canadiense? Y hablemos de qué ha sido fácil y qué ha sido reto. Esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta porque cuando dijiste identidad cultural, mi cabeza se fue de una a decirte como, ahora no me río de todos los videos en los que uno veía que cuando uno se va al país se vuelve más colombiano. Sí, o sea, yo ahora soy como, tráiganme mi arepa y mi chango y mi ajiaco y no me importa nada. Porque entre más paso tiempo en Canadá, más colombiana quiero ser. Sí, sí, Ujú. sí, eso hace sentido. Y es heavy, es una realización súper fuerte, em, porque yo siento que es una cultura muy difícil. Y yo, otra de las cosas inesperadas, negativas que me encontré es que yo no esperaba que Canadá fuera tan racista como es y discriminara de la manera en que lo hace. Y trabajando en una licorera, yo lo veía todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Y ese momento para mí fue absolutamente devastador, porque, y te estoy contando esto para decirte porque no puedo contestar tu pregunta diciéndote he intentado sumergirme en la cultura canadiense porque no, la cultura canadiense no me ha permitido sumergirme en ella, pero tampoco sé a qué me estaría sumergiendo. Ujú. Eh, pero no me esperaba que fueran culturalmente tan racistas, tan discriminadores, de una manera tan sutil que es miedosa, porque nunca te lo van a decir en la cara, no va a ser agresivo necesariamente, aunque obviamente trabajando en una licorera encuentras momentos de agresividad y violencia, y etcétera, pero Ujú. en la vida cotidiana es súper pasivo-agresivo, casi que tú no te das cuenta, te lo dicen con una sonrisa y pasaron por tu lado y tú te tomó un momento entender qué acaba de pasar. Y entonces, para mí ha sido una experiencia de repensar lo que yo creía que era el racismo y lo que yo pensaba que era la discriminación y llamar amigas y llamar a personas con las que he compartido mi vida y decirles, "Oh, me estoy volviendo loca, o sea, esto es lo que yo creo que está pasando". Una amiga vino a visitarme y tuvimos varias experiencias en las que ella me decía, como tú te estás dando cuenta de lo que está pasando, y yo, no, o sea, como, pero esto es súper chévere, pero mira que Canadá es súper chévere y tenemos el agua y los paisajes son súper, y sí, obvio, yo le diría a todo el mundo, vengan y ven los paisajes y es espectacular, pero sí
es una cultura muy fuerte. De hecho, siento que también es como una pelea contra el hecho de que es un país tan multicultural, que ha recibido a tantas personas, en donde confluye tanta gente, que yo creo que la gente que es canadiense por cepa, mejor dicho, como que resiste esa multiculturalidad. Irónicamente, porque yo en el espacio académico me tengo que enfrentar a que todo el tiempo tú tienes que presentar tus ancestros cuando estás haciendo una presentación, por ejemplo. No sé si tú lo has notado en donde tú vives o en lo que tú haces, pero cuando yo estoy en la academia acá, si tú vas a hacer una presentación, haces un reconocimiento de la tierra donde estás, entonces Oh, dices estoy en ujú. la tierra de las comunidades indígenas, tarara, y dices tus ancestros. Irónicamente, todos los canadienses de pura cepa dicen yo soy irlandesa, escocesa, inglesa y canadiense. Entonces se reconoce la diversidad, pero en la práctica, con todos los que no son escoceses, ingleses, etcétera, hay un ejercicio súper activo de discriminación. Todo esto para decirte, no sé cómo es la experiencia de sumergirse en la cultura canadiense, porque siento que muy rápidamente decidí no hacerlo. Eh, Obviamente hay cosas buenas y obviamente hay gente espectacular, obviamente, pero yo siento que desafortunadamente en mi caso personal han dejado mucha huella esas experiencias de discriminación y de como de pasivo-agresividad y de soledad. Yo creo que para mí una de las características de lo que pasa aquí es que hay mucha soledad y hay muy poca sensación de comunidad. Y por eso, por ejemplo, tú te encuentras que los latinos están con los latinos, o sea, todo el mundo está con sus grupitos, casi que de los países donde son o de las regiones donde son, porque es más fácil vivir así. Tú tocas un tema que para mí resulta muy interesante porque yo me identifico mucho con lo que acabas de describir y también me he visto, digamos que creo que con el tiempo lo he podido saber, o no sé si digerir o dejar, o lo paso por alto, pero también me he visto en situaciones en donde siento que hay como una disonancia cognitiva muy grande, o sea, como que yo digo, pasó, no pasó, como que no Sí. lograba identificar si o me estoy armando la película en mi cabeza o o lo que acaban de decir es cierto y lo estoy entendiendo como es. Y gracias por plantear este tema, porque esto es una conclusión muy a priori, pero de mi ejercicio hablando con personas en este espacio, y es que yo creo que las personas que emigraron a Canadá hace 15 años, 10 años, no, yo diría que 15, 20, 25 y 30 años hacia atrás, arrancaron en una Canadá que no es la Canadá que nos ha tocado a los que hemos llegado en los últimos 8, 7, 5, digamos, para abrir un poquito más al espectro de los últimos 10 años para acá. Pero yo también pasé por ahí, yo también he pasado por ahí y sigo pasando por ahí porque creo que es la realidad de lo que está pasando hoy en día en este país de cara a a los migrantes. Entonces, hay pequeño paréntesis. Gracias por exponer eso y por compartirnos eso. En todo caso, sí quiero que nos metamos un poquitico más en el tema de la cultura canadiense y que giremos hacia un tema que está, si se puede decir, en el ADN de Canadá y es el trabajo voluntariado. ¿Tú has tenido experiencias con trabajo voluntariado? ¿Cómo te ha ido con eso? Sí, no en Canadá, la Ok. verdad. No, no hay mucho tiempo tampoco. Y yo creo que ahí la conversación de los trabajos y etcétera, no, pero sí he visto cómo significativamente impacta digamos, la hoja de vida o la experiencia o como la vida profesional de las personas. Es uno de los componentes que es más importante para casi todas las cosas que yo hago. O sea, todos los lugares donde aplico, etcétera, hay un gran componente de trabajo voluntario. Me parece súper interesante y veo que toda la gente a mi alrededor, como que ha nacido y crecido aquí, por ejemplo, lo hace permanentemente, forma parte como de su vida cotidiana. Y entiendo que además lo estimulan como desde chiquitos en el colegio. Entonces, sí sé que es un componente súper importante, pero yo aquí no he podido acercar. Hablemos un poquito sobre el trabajo, más allá del trabajo de investigación que estás haciendo, y quiero que hablemos, si está bien para ti, un poco más sobre cómo fue esa primera experiencia de empleo de la que ya nos diste unas luces en la licorera. Cómo fue el proceso de conseguirlo? Ahondemos un poquitico más en eso, si está bien para ti.
Sí, no, pues es una experiencia súper chévere, yo creo, en medio de lo loco que ha sido, que fue. Es mi primera experiencia no académica, no profesional, trabajando en general, además, porque yo tuve la fortuna de tener un trabajo demasiado formal, quizás para la edad, desde muy chiquita, cuando estaba haciendo la carrera de filosofía, y yo hice toda mi carrera trabajando como asesora en una compañía. Y entonces yo no tuve esa etapa de la vida del trabajo como de vamos a meserear o vamos a hacer, no sé, como cosas de ese tipo. Eh, y entonces yo llegué acá y, bueno, entonces llego a la licorera, que era una licorera que queda a 3 cuadras de mi casa, yo la veía y yo se ve súper, vamos a ver qué. A mí me daba pánico tener que servir, como ir con platos y cosas, porque yo no tengo coordinación mano-ojo, entonces yo dije, necesito algo en lo que yo pueda estar quieta y como que, ¿no? Entonces, bueno, fui allá y mandé mi hoja de vida, mandé mi hoja de vida que yo traía desde Colombia. Súper linda, tenía como 10 páginas. Y llegué, yo no me acuerdo si yo la llevé impresa o él la imprimió, pero el caso es que me llamaron a una entrevista. Yo estaba en una conferencia de la universidad y me llamó un señor. Hola, yo soy tal, no sé qué, de la licorera tal, que si vienes a una entrevista mañana. Y yo, bueno, de una, listo. Entonces yo llegué. Primero, no, no recibí su llamada primero, entonces le mandé un email súper formal. Yo, hola, mucho gusto, bla, 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 tarara, qué pena que no recibí tu llamada. Y él me contestó como dos palabras, como, cool, nos vemos mañana. Y yo, bueno, entonces yo dije, no, Esteban me odia, ya yo qué voy a ir a hacer en esa entrevista. Bueno, llegué allá y era un fisco que después se volvió muy amigo mío, adorado, súper querido. em, y me sienta y me dice, bueno, Paula, y coge mi hoja de vida y le hace así como un libro y me dice, pues tú no tienes ninguna experiencia en retail. Y yo, no, pero yo soy súper chévere y aprendo rápido, por favor, contrátame. Y se murió de la risa y me dijo como, mira, mi hermana hizo un doctorado y yo sé que es difícil, entonces empieza mañana. Y yo, bueno, listo de una. Bueno, listo de una, yo no tenía ni idea qué tenía que hacer, me dio mi camisetica y yo listo, pues mañana empiezo, súper chévere mi entrenamiento, tal. Obviamente, y esto es otra cosa súper interesante del proceso migratorio, obviamente es diferente hablar inglés, de nuevo, como lo decía al principio, cuando tú tienes una reunión y vas a presentar algo y yo me preparo mi guión y tal, a entenderle el acento a todo el mundo que llega a comprar, pero además cada cosita tiene un nombre diferente. Entonces la botella no se llama botella, se llama Mickey dependiendo del tamaño que tenga, o se llama Pony dependiendo del tamaño que tenga, o tarara, y la gente no usa frases completas. Es como, hi Mickey, to, ya. Y yo, ¿qué? Yo, pero de qué? Y yo llevaba 2 meses en Canadá, o sea, pero además lo otro es que yo llevaba 2 meses, pero además yo vivía una vida muy solitaria porque yo no tenía que ir, porque como yo trabajaba en un hospital, no nos dejaban entrar porque seguíamos en post-COVID, entonces yo tenía que trabajar desde mi casa. Entonces yo todo el tiempo estaba en mi casa sola, mirándome a mí misma. Entonces yo no, tengo que ir a hablar con alguien para practicar el inglés, pero me metí a esta locura en la que habían miles de acentos diferentes. Entonces yo como que creo que las primeras 2 semanas me vi como la persona más confundida del mundo, entendiendo la caja. Yo tienen nombres diferentes para las monedas, tienen su nombre especial, entonces era como, dame solo tunis, y yo, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así? Tú dime cuánto quieres y yo te lo doy, pero no me confundes. Em, pero fue una experiencia muy chévere y en la que yo personalmente me di cuenta que muy rápidamente mi nivel de inglés había subido al 500% porque yo ya era capaz de entender mejor los acentos, de hablar más rápido, de reaccionar más rápido, tenía más vocabulario, bla, bla, bla. Irónicamente, porque de nuevo yo leía papers en inglés, tarara, pero yo leía cosas sobre salud sexual y reproductiva, yo no leía cosas de la vida cotidiana. Em, y para mí fue siempre como eso, como una experiencia súper interesante. Fue interesante también entender cómo las formas del trabajo. Por ejemplo, si a ti te contratan para hacer eso, tú haces eso y ya. No haces más que eso. Si a ti te contratan para levantar los vasos de la mesa, tú levantas los vasos de la mesa, pero no los platos, no los cubiertos, no, los vasos de la mesa y ya.
Entonces, de aprender a lidiar con eso también fue chistoso porque yo era como, ven, o sea, arreglemos acá las cajas que si lo hacemos entre los dos es más rápido. Y era como, no. Y yo, pero ¿por qué no? Al tiempo llegó otro colombiano que fue muy chistoso porque apenas nos vimos, nos leímos la colombianidad y nos abrazamos y era como, y ahora somos amigos. Eh, que también además tenía una vida académica larguísima en Colombia y se había venido a Canadá un poco como a hacer cualquier cosa. Y yo era como, pero mira cómo nos funciona bien cuando hacemos todo, todos al tiempo, somos súper efectivos. Y era claro, las formas de trabajo son súper diferentes. Obviamente, digamos, por ejemplo, tengo que llegar tarde. Y yo era como, yo mandaba un mensaje gigante, yo mira, resulta que entró un mapache a mi casa, lo tengo que sacar, o sea, como cualquier cosa. Ok, cool. Y yo, Dios mío, me van a echar mañana, o sea, ya. Cuando yo veía que mis otros compañeros o no avisaban, o era como, Mm. voy tarde, o tal, y yo era como, ah, ok, entonces empiezo a entender, en realidad no importa. No, o sea, como que a nadie le importa, perfecto. Entonces ya como que cambiar esas maneras también y descolombianizarme en ese sentido. Bueno, hay inmersión cultural, yo creo. Em, también fue muy chistoso. Obviamente tiene todo lo bueno y conocí grandes personas en mi vida y grandes amigos, mis grandes amigos yo creo que salieron de ahí, grandes redes salieron de ahí también. Em, tanto que me costó mucho trabajo dejarlo, o sea, yo creo que tenía un vínculo emocional con esa litera, pero obviamente también hubo muchas experiencias difíciles, muchas veces me mandaron a devolverme a mi país, eh, muchas veces me amenazaron por ser migrante, muchas veces llegan y de una empiezan a usar como sus dos palabras de español o como es como, o te hablan muy despacio como si tú no entendieras, o... sí, como que tienen pequeños comportamientos que tú eres como si yo sé que yo soy latina y tú también lo sabes y lo sabemos los dos y estamos, o sea, y no pasa nada. Una vez llegó un señor a decirme que yo con mi español había arruinado su ciudad y yo con mi español, o sea, y yo qué culpa, como que no entendía y no tienen como, no tienen temor de decir esas cosas, ¿no? Pero también uno se da cuenta de una cosa muy importante que también es una, como yo creo que una característica identitaria de de esta nueva era de Canadá, que es como aquí todo el mundo va por sí mismo, o sea, como que nadie te va a salvar. Mm. Entonces, y eso a mí me generó mucha ansiedad durante mucho tiempo, porque yo era como si algo me pasa, nadie va a salvarme. Y, y uno lo ve en la calle y de pronto volviendo un poco al tema de la crisis de consumo de drogas, pues si tú ves uno ve personas con sobredosis al frente de uno y uno no sabe qué hacer y la tendencia que yo tenía al principio era como quiero salvarlos, pero me da miedo porque no sé si ellos van a hacerme algo, no sé a quién llamar, no sé cómo proceder. Yo todavía dudo mucho sobre mi acento, entonces como no sé si les va a molestar mi acento, los va a triggerear o lo que sea. Em, pero así con todo. Entonces tú ves que la gente haya llegado y te gritaba y se iba y el siguiente cliente llegaba, te pasaba la botella y listo. Muy pocas veces alguien paró y dijo, como espérate, tómate un segundo, esto que pasó fue muy heavy. Me pasó como un par de veces y me acuerdo mucho que las personas que paraban eran migrantes también, que era como espérate un segundo, tómate un momento, esto fue súper heavy. Y yo como que, gracias. Va como validación un poco de esto no está bien. Conectemos lo último que dices con el tema de la creación de red de apoyo. Definitivamente una de las cosas que más produce estrés, ansiedad, preocupación, intranquilidad cuando uno está arrancando en cualquier nuevo país, cualquier nueva ciudad inclusive, es, bueno, y si me enfermo, ¿a quién llamo? ¿A quién pongo de contacto de emergencia? Y esa construcción de la red de apoyo, pues es una construcción que yo digo, pues prácticamente uno, se hereda y dos, nos cuesta toda la vida construirla. Yo salí de Colombia de 30 y tantos años y nunca había analizado que toda mi red de apoyo en Colombia era gran parte heredada, es decir, las amigas de mis padres, de mi familia, las familias de la familia, las amigas de la familia o mis compañeras del colegio o de la universidad de la cual yo ya me había graduado 15 años atrás. Y entonces llegar a un nuevo país, a ver cómo le haces para construir una red de apoyo, pues eso es todo, además de toda la tensión mental y emocional que uno tiene,
ya sea que venga solo o acompañado, de instalarse, de arrancar, de el ingreso, de vivir del día a día, pues ahora necesito como empezar a abonar el terreno para construir esta red y tejer esta red que es tan absolutamente necesaria. ¿Cómo hiciste? O sea, me imagino que el trabajo tuvo que ver y ahorita nos dijiste, son mis grandes amigos hoy, pero cómo lo viviste? ¿Te pareció también muy complicado? Yo creo que es un trabajo en construcción y obviamente yo conseguí grandes amigos en la licorera, pero no todos forman parte de mi red de apoyo, que es una diferenciación súper importante también. O sea, yo tampoco yo no, es que yo no le eché cabeza a eso antes de venirme. Yo no pensé, mis amigas se van a quedar en Colombia, mi mamá se va a quedar en Colombia. Yo dije, pues estamos conectadas por WhatsApp, nos llamamos, o sea, no, pero no. Yo necesito que me abracen, yo necesito estar en silencio al lado de alguien tranquilamente. Em, yo necesito que vean y entiendan por qué me estoy sintiendo así, porque es difícil contar el cuento. Ah, es que si ves, y ahora que mi mamá vino a visitarme, yo era como, mami, pero si ves, o sea, mira, es que si pasa así, o sea, es como no, es que yo me estoy volviendo loca. Ujú. Em, entonces, eso es súper importante. Yo creo que yo corrí con muchas fortunas, muchas pequeñas fortunas. La primera es que rápidamente, por gente que conocía gente, di con una colombiana que ahora es una de mis mejores amigas acá, y con quien heredé ahí sí otra pareja y otra pareja y otra pareja. Eso fue una de mis grandes fortunas. La otra es que por cosas de la vida, al año que yo me mudé acá, el hijo de una de las mejores amigas de mi mamá se mudó acá, que somos casi contemporáneos en edad. Y de una fue como, apenas llego yo, o sea, pero aquí, estás aquí cerquitita, mejor dicho, no te voy a dejar mover. Ahora somos grandes amigos, su esposa vino también y ahora pues como que creamos un poco un grupo, que yo creo que no me caso con esta idea, pero yo creo que hay una cosa con la identidad nacional también que es importante. O sea, como que tú me vas a entender cuando yo te digo que quiero un chocolate y no me vas a traer una chocolatina, me vas a traer un chocolate, ¿sí? Entonces, como Mm. que en ese tipo de cosas yo creo que esa red ha sido súper importante, pero también he tenido un aprendizaje muy grande de entender que las redes se pueden construir también con personas que tienen identidades culturales diferentes. Y en ese sentido, la red de la licorera también, o de toda esa extensión, porque luego entonces mi pareja salió de la licorera, pero me presentó a sus amigos y a sus amigas que son de otros países y etcétera. Entonces también es una red como agrandada que me ha dado también otras cosas que son importantes para la vida y que además me ha permitido conocer otras formas de cultura, otras formas de hacer comunidad que son diferentes. Entonces, pero yo creo que es un trabajo en construcción, porque ninguna de esas redes ni pelea ni reemplaza a las redes que yo dejé. Entonces es como un duelo constante de la red que no está con la red que puedo operar, que tengo en la vida cotidiana, pero si me llaman mañana y me dicen te regalo un tiquete a Colombia, pues yo arranco. Ahora, ¿me quiero llevar a mi red de acá para que vaya y conozca Colombia? Obviamente, pero como que es eso, yo creo que hay muchos pequeños duelos que uno hace en ese proceso de construcción de comunidad. Sí, así es. Coincido contigo 100%. Y ya que estás hablando o que estás mencionando identidad cultural, ¿cómo ha cambiado tu sentido de identidad desde que migraste? Pucha, yo siempre digo en chiste que yo era más chistosa en español. O sea, y como que siento que eso dice mucho. Yo siento que perdí muchas Mm. cosas y no soy la misma persona que era antes de venir. Y ese ha sido un proceso personal muy importante para mí, que yo hago en terapia y que yo converso con mis redes, mis diferentes redes, porque yo siento que hay cosas que perdí. No te podría hacer una lista, pero yo me siento diferente y siento que sí, que como que le hice un duelo a muchas cosas. Ahora, he tenido que también pasar por muchas cosas mientras estaba acá y mientras he hecho este proceso migratorio, así que obviamente hay transformación, pero también creo que he fortalecido mi capacidad de resiliencia y he aprendido y así suene como frase de cajón, pero a que soy capaz de muchas más de cosas que de hacer un doctorado y ser académica y tener una vida profesional y tarara. O sea, es como si yo sabía que podía con la vida, o sea, con él, como que sabía cómo enfrentarme a la vida, ahora sé que ahora sé más y ahora sé que, o sea, como que no le tengo tanto miedo al cambio. Ujú. Y he aprendido y lo hablaba con otra amiga, con una de mis amigas colombianas acá, que ya tuvo una experiencia en vivir en otro país antes de venir a vivir acá.
Y yo le decía que chistoso, porque ahora siento como que podría hacer cualquier cosa. O sea, como que me Mm. podría ir y ya sabría como cuál es el manual para acomodarme a otro lugar. Como que puedo estar más abierta al cambio, no me abrazo tanto a las cosas sin quererlas soltar. Sé que voy a estar bien y sé que voy a encontrar cosas nuevas en otros lugares si llegase a moverme. Entonces, como que siento que en ese sentido sí me he fortalecido mucho, pero pues es ahí sí como el que quiere marrones aguanta tirones. O sea, el proceso de fortalecimiento igual es duro y es difícil, pero sí, definitivamente, si volviera a vivir a Colombia, que no lo veo en un futuro muy cercano, pero si llegase a pasar, sería una persona completamente diferente a la que se fue. Te me adelantaste a la última pregunta que te quería hacer y es si quieres volver a Colombia, si dentro de los planes de venir a Canadá está el de quedarte o el de establecerte a largo plazo, digámoslo así, o hay planes de regreso. Pues mira que yo cuando me vine no sabía. Pues yo igual decía, son 5 años de doctorado, como que yo no me quiero planear. Ahí voy bien, vamos viendo qué pasa. Pero este plan nunca surgió como un plan de yo me sueño con vivir en Canadá. Este Mm. plan surgió como me vengo a hacer el doctorado, que es un paso para otra cosa más grande que yo quiero, que quizás no pase en Canadá, que ahora yo ya sé que en Canadá no va a pasar. Ujú. Eh, entonces yo no creo que Canadá sea mi lugar. Yo creo que una de las cosas que aprendí es que no me siento en casa acá. Y eso no significa que mi casa es Colombia, eso solo significa que este no es un lugar en el que yo me sienta en casa. Y está bien para mí y me alegra ver que otras personas sí lo sienten como casa, otros migrantes, otras personas latinoamericanas, yo lo veo y digo como chévere. Yo personalmente no siento que esta sea mi casa y no creo que me vaya a quedar acá, no, no me voy a quedar acá, pero tampoco creo que vaya a volver a Colombia. Obviamente, si le pregunto, o sea, decir, yo he tenido todas las crisis migratorias de ya me voy, ya me voy, ahora sí me devuelvo. Y he ido varias veces a Colombia desde que estoy acá, pero creo que esa no es mi casa en este momento tampoco. Entonces, como que voy a seguir explorando a ver. Pues ahora te llegó turno a ti de hacerme la pregunta, entonces te paso el micrófono para que me formules la pregunta que me quieras formular. Buenísimo, me encanta. Bueno, yo te quería preguntar, gracias por esta oportunidad de hacerte la pregunta, y te quería preguntar, ¿qué cambiarías de tu experiencia de venir a Canadá? Bueno, pues esa respuesta es absolutamente larga y yo creo que en el episodio inmediatamente anterior a este, me parece que, o en el de atrás, mencioné ya algo y no lo voy a volver a incluir, que pues es básicamente haber buscado trabajo desde Colombia y haber tratado con mayor intensidad, haber podido conseguir trabajo en Canadá desde Colombia antes de viajar. Pero entonces en esa misma línea, algo que no hubiera hecho es que no hubiera renunciado a mi trabajo de Colombia por venirme a Canadá. Ujú, Y esa frase o esa idea creo que amerita un contexto un poquitico más grande para que se pueda entender. Cuando nosotros nos aprobaron la residencia permanente, nosotros llegamos con residencia permanente aquí a Canadá en septiembre del 2018, fue cuando recibimos el correo de aceptación de la residencia. Nosotros ya nos habíamos hecho los exámenes médicos y el criminal record en enero de ese año, o sea, como 9, 8 meses atrás por cosas que pasaron con la aprobación de la visa, perdón, de la residencia en esos 9 meses, pues solamente hasta septiembre recibimos esa aprobación. Y entonces el plazo que teníamos para entrar a Canadá era un año después del examen y del criminal record, entiéndase, enero del 19. Para nosotros fue como, tenemos 4 meses literalmente para cerrar la vida en Colombia y arrancar. Porque es que es raro, si bien uno sabe y está en el proceso y nosotros duramos 3 años y algo en el proceso, y como que te vas preparando y los formularios y esto, y cuando esté en Canadá y cuando esté en Canadá, pero como que cuando ya te llega el momento, o como que un, dos, tres empaque y salga corriendo, más o menos es como la sensación que uno tiene. Para nosotros dejar pasar más tiempo de ese enero implicaba volver a hacernos los exámenes, volver a hacer el criminal record, que es el trámite más engorroso que me parece que hay, por lo menos a lo que nos vimos nosotros enfrentados en Colombia con las dos empresas colombianas que hay aprobadas por el gobierno de Canadá. Y entonces eso era más tiempo, pero digamos que el tiempo a la final no era tan relevante, era más bien más plata, porque había que multiplicar cualquier cifra por 5.
Y entonces ya como te digo, llevábamos tanto tiempo como que ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir y cuando salió, no, pues hagámosle. Y entonces así decidimos que no viajábamos en enero, sino viajábamos en noviembre, porque como íbamos a llegar en enero en pleno invierno. Pero lo que no sabíamos es que noviembre era igual de frío en la provincia en la que nosotros llegamos. Entonces yo trabajé en Colombia hasta una semana antes de montarme en el avión y yo trabajaba con gobierno, con el distrito. Trabajaba en un cargo en el que yo sabía que en el momento que hubiera cambio de alcalde, mi cargo iba a terminar o mi función, mi rol allí iba a terminar porque yo estaba en un cargo de libre nombramiento y remoción. Entonces, mi espectro eran, digamos, en ese momento eran 2 años y algo más, tal vez que le faltaba esa administración, pero todo fue como tan, yo creo que me apresuré y lo hablábamos con Alberto en el episodio anterior, uno se apresura mucho en estos momentos y no se da el tiempo de, un momentico, pensemos las cosas bien con calma. Así que yo creo que yo hubiera podido tener dos alternativas. Una, entrar a Canadá, digamos, de vacaciones, una semana, hacer la entrada, que era lo que necesitábamos hacer, devolverme y seguir con la vida 2 años más en Colombia hasta quedarme sin trabajo y ahí sí decir, bueno, me voy. Esa hubiera sido, yo creo que una de las opciones más viables o haber pagado nuevamente los exámenes médicos y el criminal record y haberme quedado los 2 años y medio más que todavía me faltaba, digamos, de oportunidad laboral. Creo que eso es lo que yo hubiera hecho diferente en ese sentido, porque después, ya estando en Canadá, ese primer año fue muy, muy, muy devastador no poder conseguir trabajo en mi campo, sabiendo que en Colombia el que era mi jefe me dijo un par de veces, si te quieres devolver, aquí está tu puesto. Y yo como ya en ese abrume y en esa cosa es cómo se hace eso, o sea, cómo desbaraté una vida en Colombia, nos viajamos 5 y ahora cómo desbarato esta otra vez acá. Era como darle un nudo más al nudo ciego que ya había. Así lo sentí yo en ese momento. Gracias por hacerme esa pregunta porque me permites compartir ese pedacito de mi historia que no creo que lo haya compartido antes en este espacio y le da más contexto a las personas que me escuchan de qué es lo que está pasando, no solamente en mi vida, porque yo sé que muchas personas hemos pasado por ahí, muchas personas que hemos migrado. Entonces, bueno, vámonos para el segmento de cierre, porque si no nos vamos demasiado largos. Te voy a hacer 5 preguntas cortas para que me regales igualmente la primera respuesta que se te venga a la cabeza. ¿Qué pedazo de tu país te gustaría traerte para Canadá? La comida. Para ti, ¿qué es casa? Uf, pues pucha, la red de apoyo, yo creo, en parte. ¿Has sentido, bueno, esa ya no la contestaste, pero la voy a decir igual, ¿has sentido racismo o discriminación en Canadá? Sí, Con el paso del tiempo, no estás en una provincia tan fría, pero con el paso del tiempo, ¿te has acostumbrado al frío? a mí me encanta el frío, en eso estoy ganando. Buenísimo. ¿Y hasta ahora ha valido la pena venir a Canadá? Sí, Muy bien, Paula, pues nuevamente muchas gracias, gracias por este espacio, me divertí muchísimo, coincidí contigo en muchas cosas de las que nos compartiste y te deseo el mejor de los éxitos en tu último tramo de doctorado y en los proyectos que vengan adelante. ay, muchísimas gracias por tenerme aquí, me alegra, espero que mi historia también ayude a otras personas a entender que esto pasa y que hay que, como tú decías en tu respuesta, tomársela con calma y respirar y tomarse el tiempo. Así que bueno, muchas gracias.